Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café sin Rosca y esta vez damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Santiago Machuca, con quien vamos a hablar del futuro del gobierno nacional frente a los resultados electorales. Parece que no reaccionó bien el señor presidente de la República, parece que no reaccionó bien el señor presidente de la República, que está tomando decisiones que realmente espantan, como la de ayer, en la que habla de exponer a los jueces. Pero aparte de eso, ahora se tornó una persona conciliadora, una persona que lo que está pidiendo es la mano extendida y hacer un gran acuerdo nacional. Bueno, todo eso vamos a analizar con el doctor, dándole la más cordial de las bienvenidas. Doctor Machuca, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo le vio usted el resultado electoral y cuál sería la reacción o cuál debería haber sido la reacción del gobierno luego de estos resultados electorales? Buenos días, Cecitar. Buenos días a los amigos de Hoja de Ruta. Bueno, los resultados electorales arrojan una serie de elementos para realizar un análisis o para poder profundizar un análisis más amplio de algunos tópicos, no solo del gobierno, sino también de el nuevo espectro político y por qué ciertas organizaciones han resultado reposicionadas. Pero en lo que se refiere al gobierno nacional, hay que manifestar que los resultados son la muestra de un rechazo generalizado de la ciudadanía en contra del gobierno nacional y específicamente en contra de la actuación de Guillermo Lasso al mando de la presidencia de la República. Y esto se demuestra principalmente en dos elementos. El primer elemento es que los candidatos de su organización política tuvieron resultados completamente adversos. No tiene ninguna prefectura, de las alcaldías solo tiene una, que es en el caso de Manta, y en el caso de Manta por un candidato que no es militante de Creo, sino que fue auspiciado por esa tienda política en Alianza, y entendemos que la votación es por los méritos o las simpatías que pueda generar dicho alcalde que se reelige. Y el segundo elemento que evidencia el fracaso del gobierno es los resultados de la consulta popular. Resultados de la consulta popular que le dicen al presidente, en pocas palabras, no hay ningún tipo de confianza, así tú estés proponiendo situaciones que aparentemente mejorarían o ayudarían a mejorar una crisis como la de la seguridad con este tema de la extradición, pero hay la negativa completa de la ciudadanía a abstenerse a un apoyo o a abstenerse a cualquier situación que salga del gobierno. El escenario es adverso, y es adverso no por los resultados, sino porque el presidente no es capaz de generar mecanismos que le permitan avanzar hacia un diálogo o generar mecanismos de gobernabilidad con otros sectores. Es un presidente que no tiene palabra. A su principal aliado en las elecciones que le llevaron a la presidencia no dudó con el pasar de los días en traicionarle. No muestra con otros sectores que sea una persona de palabra, no presenta una agenda programática que permita avanzar o conciliar o armar una serie de, de acuerdos o de elementos para avanzar en este proceso de diálogo. Y también vemos que tampoco es que tenga una política clara de gobierno respecto a una inversión social, respecto a una agenda de gobierno en temas que afectan o en la creación de obras de infraestructura. Entonces, el escenario es completamente adverso porque él no sabe cómo gobernar, no tiene con quién gobernar o no quiere gobernar. Y frente a eso es mejor renunciar. Claro, ese es el pedido que se ha hecho, ¿no? Algunas personas han dicho, bueno, ya está evidenciado que no tienes respaldo, que no vas a tener gobernabilidad, no tienes la mayoría en la asamblea, o sea, no tienes nada. O sea, ¿qué podrías hacer mejor? O hacerle caso al señor Villavicencio, la muerte cruzada, o simplemente decir, vean, ¿saben qué? No pude, muchas gracias, me retiro a mis negocios particulares y llamemos elecciones. Pero esa no es la actitud del gobierno. La actitud del gobierno, al contrario, es llamar a un acuerdo nacional del cual
Ya muchas bancadas, muchos partidos políticos le han dicho, no hay tal, no queremos. Y la otra es salir con lo que salió ayer, por ejemplo, de decir que hay que exponer a los jueces corruptos, pero, o sea, muchas personas, en este caso como yo, nos reímos porque expone a un juez que ya está sancionado y a otros que todavía no se les ha seguido el debido proceso. Esta reacción, ¿a qué se debe? ¿O él quiere mantenerse en el poder haciendo este tipo de cortinas de humo, diríamos? Sí, son distractores, pero también son tiros al aire completamente tontos y burdos. Es decir, nos viene a contar algo que ya sabemos. Sí, que hay jueces que venden sus fallos, sí, pero bueno, no solo vamos al tema de primera instancia. Si es que quiere encontrar cosas peores, yo le invitaría al presidente a que busquen las altas cortes. Pero bueno, bajo esas consideraciones son situaciones que son actuaciones prácticamente completamente alocadas, sin ningún objetivo, y que demuestran la desesperación y el miedo que tiene el gobierno, y el miedo a caerse. Y el miedo a caerse porque sabe que no tiene en quién sostenerse y tampoco tiene una masa crítica, me refiero de asesores, que le ayuden a pensar en la política y que le ayuden a gestionar la política. Pasamos de un negacionismo exacerbado, de un cinismo exacerbado en donde el presidente negaba todo. No que su cuñado no estaba involucrado en temas de corrupción, no que el país está funcionando de las mil maravillas, no que estamos acabando con la delincuencia, cuando los resultados y las evidencias son completamente distintas. Entonces, pasamos de ese negacionismo exacerbado del presidente de la República ahora a mostrar miedo, desesperación y a decir, no, llamo al diálogo, necesitamos avanzar hacia un proceso en donde se involucren otros sectores, pero también necesitamos estoy haciendo situaciones para solventar y no es mi culpa el tema de la seguridad, es culpa de los jueces. Bajo esas circunstancias, los días del presidente estarán contados, y bien sea por cualquier mecanismo. Y bueno, aquí el único mecanismo constitucional de adelantar elecciones es la muerte cruzada, bien sea gestionada desde el legislativo o bien sea gestionada desde el propio ejecutivo. Pero en el escenario de que se presente una renuncia, quien sucederá en este cargo es el vicepresidente para completar el periodo en un escenario que de alguna u otra manera no abonaría también a una crisis porque el vicepresidente, entiendo, tendrá el mismo equipo de gobierno, tendrá los mismos lineamientos de gobierno, tampoco es que tenga posibilidades de generar un diálogo fuerte, no es una persona que genere adeptos o simpatías en el ámbito político, y bueno, bajo esas consideraciones, quien le sucede, en este caso el vicepresidente, no será un panorama distinto al actual. Entonces, bajo esas consideraciones y bajo las causales, que sí estarían configuradas dentro del sistema constitucional, sobre todo por los graves actos de corrupción que se han denunciado y que involucran directamente a la familia del presidente, pues el escenario para activar la destitución y la muerte cruzada estaría dado. Doctor, ¿se podría configurar lo que hizo el presidente ayer como una arrogación de funciones? Porque esto de entrometerse en la justicia, porque hay un consejo de la judicatura, pues es obvio que si tú tienes alguna diferencia o estás inconforme con los fallos, pues pones una queja en el consejo de la judicatura, pero no estás exponiendo pues, al juez, porque ya pasó pues en Guayaquil la señora alcaldesa eh, ella expuso a ciertos fiscales en vallas publicitarias que luego vimos las consecuencias de aquello. Esto no es entrometerse o arrogarse funciones, doctor. Por supuesto, una de las prácticas del fascismo es justamente el etiquetar a los jueces, es decir, el difundir los nombres de los jueces o empapelar la ciudad con los nombres de los jueces que han emitido fallos que son adversos. No estoy tratando de defender, yo sé los graves problemas, yo Así sé es. que estamos atravesando por situaciones en las cuales tenemos a jueces corruptos, jueces que venden sus fallos, y vuelvo a insistir, no solo de primera instancia, vamos a las altas cortes, pero hay que tomar en consideración que existen mecanismos para evitar, obviamente, la interferencia de otras autoridades del Estado en las actividades propias de la función judicial y lesionar así la independencia e imparcialidad de los jueces. Entonces, sí, mucho se criticaba, por ejemplo,
lo que sucedía tiempo atrás con el tema de las sabatinas, en donde de alguna u otra manera, sin tocar a jueces, sin dar nombres de jueces, pero de alguna u otra manera se quejaba o se alertaba sobre la actuación de jueces. Pero aquí ya vemos prácticamente ya el perfeccionamiento de lo que antes se criticaba. Ahora sí tenemos con nombre y apellido, con fotos, la publicación de actuaciones de determinados jueces, lo cual sí es una forma de lesionar la independencia o condicionar la actuación futura de los jueces. Y eso, de acuerdo a nuestra Constitución, es decir, el violar la independencia y la imparcialidad judicial, genera responsabilidades civiles, penales y administrativas. Y en este caso, una responsabilidad no solo civil, penal o administrativa, sino política, porque, como usted bien lo ha manifestado, se puede considerar un acto de arrogación de funciones al intrometerse en ámbito que es propio y exclusivo del Consejo de la Judicatura respecto a analizar las actuaciones de los jueces, y de los jueces en el ámbito administrativo, no en el ámbito jurisdiccional. Ujú. Claro que eso también hay que aclarar. Doctor, yendo otra vez al tema de hacer un gran acuerdo nacional, y esta forma que tiene el presidente de cambiar de criterio, quienes estaban por el no eran narcotraficantes, narcodelincuentes, cabecillas del delito organizado. Sin embargo, en el mensaje que dio el presidente aceptando la derrota en la consulta popular, habla de que él quiso escuchar al pueblo y que él está de acuerdo en que todas las personas tienen derecho a expresarse y, y llama obviamente a este acuerdo. ¿Cómo creerle a una persona que primero insulta y después, cuando ya pierde, dice, ah, no, pues ahora sí, reunámonos para conversar en paz y tranquilidad? Y eso una cosa. Y otra, antes de irse a la consulta, hablar de extradición, ¿no era primero justamente, no sé, pues hacer una evaluación de la justicia? Porque ¿cómo ir a una extradición con jueces corruptos? Por supuesto, y de alguna u otra manera la extradición tampoco es la solución para la grave situación de inseguridad provocada por el narcotráfico. Si usted me pregunta, México y Colombia tienen la extradición, y le devuelvo la pregunta suelta, ¿se ha solucionado algo la crisis de seguridad de esos países? ¿Se ha acabado el narcotráfico? No, la respuesta es no. La respuesta implica también el análisis de otros elementos, como la fuerte carga de inversión social que se tiene que realizar justamente para quitarle el tejido social al narcotráfico. Pero en el caso que usted manifiesta respecto a la credibilidad del presidente de la República, mi abuelo tenía una frase que es con la que tildaba a las personas que no tenían palabra, les decía palabra de chulquero. Porque obviamente el chulquero de alguna otra manera el primer día dice, te voy a cobrar con este interés, al día siguiente le va aumentando, le va aumentando. Entonces, yo creo que aquí se aplicaría claramente a una persona que no tiene palabra o no ha mantenido su palabra. Recordemos qué sucedió en un primer momento respecto a, previo a posicionarse el presidente, realizar un pacto de gobernabilidad. Se señalaba que ya se había quedado en determinadas autoridades que iban a ser elegidas en la Asamblea Nacional, en un pacto que involucraba a su propio aliado natural, con el cual ganó elecciones, y que involucraba también al Movimiento Revolución Ciudadana. Un pacto de gobernabilidad, un Ujú. eje programático. Habían señalado, se había quedado en algo, llegaron a la votación y no había cumplido. De igual manera, ahora estamos en una cuestión más reciente, se quedó en un compromiso con el movimiento indígena de realizar una serie de acuerdos o mesas de diálogo para, con determinados puntos, poder avanzar hacia situaciones más concretas. No se ha cumplido. La CONAI está diciendo que no les ha cumplido. Entonces, ¿cómo se puede confiar en una persona que miente, que engaña al adversario político? La palabra en política es ley, Ujú. y la palabra política es la base para poder llegar a acuerdos y para mantener altos niveles de gobernabilidad y de estabilidad, si es que se puede decir. Si no existe la palabra, y más de un primer mandatario, ¿en quién se puede confiar? Entonces, bajo esas consideraciones, una persona que ha mentido, que tiene esos arranques o esos cambios de perspectivas sumamente drásticos, quienes no apoyan, como lo que usted manifestaba, quienes no apoyan
a la extradición son narcotraficantes y ahora no saben, me he equivocado, vamos a avanzar. Es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra. Entonces, bajo estas consideraciones no hay diálogo. ¿Qué diálogo se puede dar? Porque justamente por lo que acabo de manifestar, varias organizaciones políticas han manifestado, no vamos a avanzar. Es una persona con la cual no se puede conversar, usted no tiene palabra y usted nos ha mentido en esto, en esto y en esto. Y eso no lo ha dicho uno, lo han dicho varias organizaciones políticas. Frente a ese panorama, el resultado es adverso. Y el resultado, tarde o temprano, va a terminar con lo que ya sucedió con otros gobiernos en donde el presidente fue parte. Me refiero específicamente a Lucio Gutiérrez y a Yamil Maguad. Prácticamente no duraron más allá de los 2 años de funciones. Claro, o sea, él se queda solo y eso es lo triste de todo esto, ¿no? Él se está quedando solo y el contundente resultado del referéndum, porque no es que solo en la pregunta uno es que se ha ganado, el no ha ganado con 3 puntos nada más, pero los otros ya son diferencias de 6 hasta 15, 16 puntos. Entonces, este rechazo hace también que cambie nuevamente el discurso, señor presidente, y de ser la solución a todos los problemas, la consulta y el referéndum, resulta que ahora ha sido solamente para escucharle al pueblo a ver qué es lo que quería. Entonces, esas declaraciones también al pueblo no le caen tan bien, pues. Es que aquí también se evidencia otra situación que también se ha manifestado. Una cosa es saber gobernar un emporio empresarial, saber manejar un banco, saber manejar un grupo de empresas. Otra cosa muy distinta y diametralmente distinta es el Estado. La cosa pública requiere una serie de habilidades, preparación y tecnicidad que le permitan a las personas, a través de distintas áreas, generar un resultado que es el mantenimiento del orden democrático o la adecuada prestación de servicios públicos u otro tipo de situaciones. Pero en este caso, él no tiene una masa crítica, y me refiero a asesores, a técnicos que le permitan manejar el Estado. Entonces, si nosotros revisamos, prácticamente los principales personeros de gobierno fueron personas que tuvieron su éxito, su trabajo en el ámbito privado. Entonces, solo por ponerle un ejemplo, en el caso jurídico, ¿cómo se va a entender que el presidente se le lance al vacío a realizar declaraciones como las que hizo el día de ayer, sobre las que puede tener incluso responsabilidad penal? Ujú. ¿Cómo se puede creer que se le lance al vacío cuando, si es que hubiera tenido una persona, un asesor jurídico o personas que le puedan guiar en este tipo de situaciones? No tiene secretario jurídico de la presidencia, no tiene asesores jurídicos, asesores en temas constitucionales, en materia penal, en seguridad o en criminología, que le permitan indicarle cómo se debe actuar en este tipo de situaciones. No tiene, a pesar de que sean grandes alumnos de Oxford, sean grandes graduados en las mejores universidades, pero no, o sea, su ámbito es el sector privado, no es el sector público. Doctor Santiago Machuca, le saluda Priscila Schettini. Justamente de lo que decía, ¿no? El tema de Karen Sichel y compañía y los asesores súper buenos, que son alternos más bien de Fabián del Pozo, que es esposo del asambleísta de creo Ana Belén Cordero. Ana Belén Cordero, justamente. Ya que son estos pequeñitos que están alrededor de Fabián del Pozo, ¿qué pasa con esa lucha, ¿no? Que hicieron supuestamente en una campaña durísima por el sí, que se arma páginas, que se pagó un dinero que no sabemos cómo van a justificar de esas páginas, que ya las borraron justamente, no sé si de la vergüenza o para que no les contabilicen todo lo que se gastó y todas las puerquedades, porque eso hay que decirlo, puerquedades que pusieron dentro de esas páginas para engañar al pueblo ecuatoriano pensando que somos ignorantes. Pero legalmente, como usted dice, las declaraciones de ayer realmente ya son patadas de ahogado, como se dice. Realmente ya es una desesperación. Primero, como usted dice, en tema penal. Segundo, es una intromisión gravísima a otro poder del Estado que no se permite. Hay otra salida aparte de la penal, porque aquí sabemos que no van a denunciar, que lastimosamente los jueces ayer nombrados casi nunca denuncian a un presidente porque les da miedo, porque ustedes bien saben que se van a desaparecer, van a matarlos o simplemente van a meterlos a la cárcel por cualquier cosa.
cosa. Entonces, por miedo no lo hacen. ¿Cómo parar esta intromisión del presidente? ¿Cómo buscar una solución? Tal vez desde la Asamblea cabe otra cosa más, o los ciudadanos como tal podemos denunciar al presidente de la República, primero porque nos dijo narcos a los que votamos, no, por lo tanto yo soy narco el día de hoy. Eso creo que no le va a gustar tampoco al presidente que le diga, vea, señor presidente, usted es narco, ¿qué le pasa? Entonces, ¿cómo hacer que los ciudadanos tengamos también alguna seguridad legal y jurídica para evitar que un presidente de la República, abusando de su poder, trate de señalar con el dedo y de perjudicar y injuriar a personas que son inocentes, a personas de aquí no se respeta ni siquiera la presunción de inocencia? ¿Qué va a pasar con eso, doctor? Sí, justamente no solo lo que hicieron ciertos personeros de gobierno, no solo que son porquerías, sino son delitos. Y aquí voy a enumerar dos de los muchos que podrían salir. Primero, el tema de la utilización de recursos públicos, de la presunta utilización de recursos públicos en la campaña financiada a privados. Es prohibido por norma transferir dinero a organizaciones privadas, a entes privados, si no existe algún tipo de objetivo de por medio, si no es a través de las formas que están establecidas en el ordenamiento jurídico, es decir, de manera excepcional. Pero aquí vemos, y de lo que entiendo se ha podido averiguar, que estas organizaciones como Iniciativa Ciudadana, creo que se llamaban, que se encargaba de injuriar a las personas, tenía un financiamiento, había utilizado un monto electoral de alrededor de $210,000. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Cómo se utilizó para realizar este tipo de promoción electoral? Porque aquí podemos estar frente a delitos contra la administración pública por mala utilización de, de fondos públicos. Y segundo, el tema de haber injuriado. Y haber injuriado en un tema, en un caso puntual. Y un caso puntual señalando que una persona procesada por un presunto delito, inocente, porque no tiene sentencia condenatoria, se le atribuía otro tipo de delito, en donde se le pone en riesgo también a la familia de esa persona que estaba siendo procesada. Entonces, aquí hay dos delitos completamente evidentes y completamente atroces cometidos por una organización de la cual estaban atrás ciertos personeros de gobierno. La razón es para generar este tipo de situaciones, porque empiezan a borrar, porque empiezan a eliminar cuentas, porque empiezan a borrar el rastro de las actuaciones que cometieron. No hay crimen perfecto, habrán situaciones que están todavía evidentes y sobre la cual tendrán que responder posteriormente. Poder es efímero y generalmente este tipo de situaciones revientan, perdón la expresión, cuando ya no se tiene el poder. Entonces, cuando no se tiene el poder, tendrán que responder justamente a los tribunales como cualquier persona normal o tendrán que someterse a la investigación penal en este caso. Y respecto a lo que usted manifestaba sobre el tema del respeto a la interferencia a la no interferencia que garantice una no interferencia de funciones. Bueno, aquí hay que ver también en dónde están después de tan alocada declaración del presidente de la República, dónde está el presidente de la Judicatura, dónde está el presidente de la Corte Nacional, que llamen y le digan, a ver un ratito, señor presidente, usted no puede hacer eso, usted tiene que respetar al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene estos caminos. Porque del único que en algo le pudo señalar cuando también le querían meter en la cola eh, en estos temas, fue el presidente de la Corte Constitucional, con todas las críticas que yo tengo, con todos los problemas, porque también es parte del problema de la Corte, pero por lo menos el presidente de la Corte Constitucional en algún momento le dijo, a ver un ratito, la Corte Constitucional tiene estas funciones y no es una dependencia ni del Ejecutivo ni de la Corte Nacional de Justicia. Porque aquí también cuando hubo una reunioncita, y eso hay que aclararlo, porque también son responsables los que dejan pasar este tipo de cosas. Recordemos que ese tiempo el presidente de la Corte Nacional de Justicia se reunía a tomar café y encontrar soluciones sobre estos temas y decirle, sí, presidente, todo está bien. Y sobre esas reuniones quisieron inmiscuirle al presidente de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, y ahí reaccionó. Ahora cambian las cosas, ya se alejan, pero no dicen nada. Dejan que el presidente hable, dejan que el presidente diga cualquier barbaridad y ellos simplemente bajan la cabeza. Mientras tengamos también, estimada Priscila, autoridades sumisas que no actúen en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, y que actúen más bien con miedo a perder el cargo, las cosas no cambiarán. Y eso hay que hacerlo muy claro.
Sí, es grave realmente tener esta clase de autoridades que permitan primero que se entrometan en sus funciones. Segundo, realmente, como usted dice, es grave que también al final de los periodos recién podamos denunciar justamente por temor a que nos metan presos, que nos intimiden, que nos persigan. Y eso no debería actuar, deberíamos tener una garantía que debería ser el sistema judicial que nos permita hacer denuncias, no solo al presidente, sino a las autoridades que están cometiendo delitos y que no se dice absolutamente nada. Eh, el tema de la consulta, yo creo que de las 8 preguntas del no y con las elecciones del 5 de febrero realmente tenemos un gobierno quebrado, un gobierno que no va a poder gobernar, un gobierno en que se alejó, como ahora está caído, entonces todo el mundo se aleja, a pesar que al inicio pactaron hasta con él mismo, pero que todo el mundo se aleja y que nos va a esperar, nos va a esperar en este tiempo de estos dos años que nos falta, prácticamente un poquito más de 2 años, que falta por cumplirse el periodo. Estamos también a un paso de exigir a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral el tema de revocatoria, que si antes nos hubieran dado los formularios, yo creo que este escenario no nos hubiéramos gastado primero la platita a la consulta ciudadana y más bien hubiéramos optado por la decisión de sacarlo al presidente porque creo que con este rechazo era contundente que él no iba a estar. ¿Qué esperar también de la justicia electoral? ¿Qué esperar? ¿Nos entregarán formularios o simplemente vulnerarán el derecho a hacer una salida democrática? ¿Podremos plantear otras salidas? O qué va a esperar Santiago, su análisis más bien político, aquí un poco más político-legal, con las nuevas elecciones, con las nuevas autoridades, tanto en las prefecturas, en las alcaldías? ¿Qué pasa con el presidente de la República? El presidente de la República, con los resultados completamente adversos, no solo de sus candidatos o de su organización política en las elecciones seccionales, sino también con los resultados de la consulta, prácticamente se evidenciaría un completo rechazo. Es decir, su principal prueba de fuego respecto a una credibilidad popular, una confianza popular, se agotó. La persona no tiene ningún tipo de confianza y peor valoran la gestión de gobierno. Y eso ha llevado incluso a que las personas hagan una simple valoración y empiecen a reconocer un estado social que se empezó a gestar ya hace alrededor de 10 años con un anterior gobierno, específicamente del expresidente Correa, en donde había una configuración de un Estado social con una fuerte inversión en programas sociales respecto a salud, educación. Entonces la gente hace esa valoración y la valoración es sencilla frente a una fuerte inversión social y a una inversión social nula de los gobiernos de Moreno y de Lazo. Bueno, entonces la conclusión va a ser muy clara. Antes estábamos mejor. Y bajo esas consideraciones están los resultados que se han evidenciado en las elecciones. Y si ustedes me preguntan, ¿vamos a una muerte cruzada? Pues bueno, en la muerte cruzada se evidenciarán los mismos resultados que pasamos el domingo en la muerte cruzada. Ah, Entonces, en las elecciones doctor, posteriores a la muerte cruzada. Entonces, doctor, una bajo esas, consulta. sí, Quería consultarle justo de la muerte cruzada, justo para no pasar en ese temita. Hay muchos juristas que dicen, bueno, la muerte cruzada desde el presidente de la República, que él ha dicho que, o bueno, extraoficialmente ha dicho que eso no va a pasar, pero ¿qué pasa con la muerte cruzada? Para algunos juristas en la Asamblea Nacional dice que ya se agotó este recurso, para otros juristas dicen que no, porque puede cambiar el pedido por otro tema adicional. Antes fue por junio del 2022, ahora podría darse una muerte cruzada tal vez desde la Asamblea o ya no se podría dar. está abierta la posibilidad de muerte cruzada, no se ha agotado. Lo que se refieren ciertos juristas, pero con desconocimiento, es que existe un precedente de la Corte Constitucional que establece, si es que yo materializo la muerte cruzada, es decir, destituyo al presidente de la República o disuelvo la Asamblea Nacional, se realizan nuevas elecciones y las autoridades que se eligen en esas nuevas elecciones completan el periodo. En ese nuevo periodo ya no se puede llamar a muerte cruzada, porque eso implicaría estar llamando a muerte cruzada. Es decir, ya se operativizó la muerte cruzada y obviamente entró un nuevo gobierno y unos nuevos legisladores que tiene que completar el periodo. Lo que, lo que no impide, si es que una moción de muerte cruzada no se operativizó porque la moción de muerte cruzada de destitución del presidente de la República no pasó en junio del año 2022, pues bueno, se puede presentar otro pedido y habría que ver cuál es el resultado. Si bien pasa el pedido de muerte cruzada, eso quiero ser claro, se llaman a nuevas elecciones, se posesiona el nuevo gobierno termina el periodo
pero en ese periodo ya no puede llamarse muerte cruzada. Esa diferenciación hay que tener claro, es decir, la muerte cruzada está operativa y podría implementarse a partir, bien sea del Ejecutivo o bien sea del Legislativo. Bueno, en este caso se podría operativizar el 130 mismo, pero el numeral uno, que es la rogación de funciones, por ejemplo, porque claro, necesita el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No solo el tema de erogación de funciones, la grave crisis o conmoción se podría también aplicar tomando en consideración dos situaciones. La nula intervención para solucionar ámbitos de la violencia y la criminalidad que azotan el país y dos, una situación que está siendo investigada en la Asamblea Nacional respecto a que se le ha denominado el Gran Padrino, es decir, los supuestos delitos que estarían cometiéndose por el cuñado del presidente de la República, sobre el cual no se ha dicho nada. Entonces, son dos situaciones que podrían llevar. Recordemos que ya hay un antecedente en la Asamblea, en el caso Pandora, en donde también se estableció una comisión ad hoc, y esta comisión fue la que realizó la investigación. Incluso el informe determinó y recomendaba la destitución del presidente por el 132, que era la grave conmoción interna. Entonces, podría también aplicarse este caso, no necesariamente la arrogación de funciones, que necesitaría un dictamen de la Corte Constitucional, y ya vemos que no es una corte tan jurídica y tan de lujo como se dice, sino es una corte bastante política que cuenta y mide los tiempos políticos. Entonces, no, tranquilamente se podría implementar el 132 que permitiría la destitución del presidente. Bajo este clima político, doctor, ¿usted piensa que con las nuevas autoridades, cree usted que pueda llegarse a un acuerdo, pero claro, fuera del gobierno, un acuerdo entre partidos, entre gobernabilidad de otros partidos, sin tomar en cuenta el gobierno? ¿Usted cree que se pueda recomponer las fuerzas políticas? Mire, aquí también tomando las palabras del doctor Andrés F. Córdoba, más conocido como el Lloro Córdoba, él sabía decir que en política se puede costar granizo. Sí, en política se puede ver barbaridades. Entonces, las condiciones actuales al día de hoy no dan para poder hablar de un acuerdo político, de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia determinadas situaciones. Pero las cosas de alguna otra manera habría que ver el resultado al día. En la actualidad, en esta semana, con todo lo que ha sucedido, yo no veo una proyección de gran acuerdo. Habrá que ver cómo se va desenvolviendo ciertas situaciones en los próximos días, pero en la actualidad yo no veo. Yo quiero agradecer al doctor Santiago Machuca, quien nos ha dado una exposición clara realmente del tema legal que muchos de nosotros desconocemos y también un poco para estar alertas de lo que puede suceder en estos días. Yo quiero dejarle unos minutitos con sus palabras finales, doctor Machuca. Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, Priscila, Cecitar, y con los amigos de Hoja de Ruta. La situación de alguna u otra manera es complicada y lo que implica es un involucramiento más activo de la ciudadanía a través de estas formas que incluso manifestaba Priscila respecto a la revocatoria del mandato, que están reconocidas en la norma y en otras que no están. La organización de la sociedad civil es fundamental para estas arremetidas brutales del poder o para estos órganos del poder o autoridades que no dan pie con bola. La organización popular será siempre la única solución frente al caos. Gracias, doctor Santiago Machuca. Agradecemos la presencia el día de hoy virtualmente al doctor Santiago Machuca, quien ha conversado sobre un análisis de lo que pasó en las elecciones del 5 de febrero. Queremos irnos a una pequeña pausa, ¿verdad, Cecita? Vamos a una pequeña Sí, vamos pausa. a una pequeña pausa, regresamos con nuestro invitado y realmente, digamos que un panorama para el gobierno bastante difícil, ¿no? Y que se le hace más difícil con cosas que él mismo hace, ¿no? O Yo sea, no sé quién le asesora ¿quién le realmente, asesora Dios mío. realmente? Así sean de Oxford, como dijo el doctor Machuca. Es que a veces esas son las cosas, ¿no? A veces uno va a la universidad, pero la universidad no pasa por uno, ese es el No, problema. no, lastimosamente no es así. Vamos al corte y regresamos con más Café y Sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.